Permítame, por favor, leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y dice así la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, atención, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a estar hablando de este tema, testigos de Cristo, porque vamos a ver en muchos lugares del libro de los Hechos reiterativamente esa palabra testigo, me seréis testigos. Hoy esa palabra es muy común en las elecciones, testigos electorales. Y la cosmovisión que tiene la Biblia respecto a qué es ser testigo de Cristo es tan amplia y tan necesario saber. Alguna vez me puse a estudiar esta palabra testigo de Cristo. Hay un movimiento religioso que usted conoce que se llaman los testigos de Jehová. Y el nombre de testigos de Jehová fue dado por un hombre llamado Russell, apellido Russell, y después por un juez llamado Rutherford. Inicialmente este movimiento religioso se llamaban los estudiantes de la Biblia y eran discípulos de Elena de White, de lo que hoy es denominado la Iglesia Adventista de los séptimo día. Y al cabo del tiempo se denominan, después de estudiantes de la Biblia, como testigos de Jehová. Y toman un texto que está en el libro de Isaías capítulo 43. De aquí sale, y si usted habla con cualquier persona, miembro de la denominación de los testigos de Jehová, el texto que ellos utilizan para sacar es Isaías 43. Sería bueno hacer como un pequeño recuento de dónde viene ese nombre, Isaías 43, verso 10. Y dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Yo soy yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, y aunque antes hubiese día, yo era, y no hay quien de mí libre lo que hago yo. Este texto es el texto madre para ellos denominarse testigos de Jehová. Pero cuando hacemos referencia de lo que Dios quiere establecer en nosotros, ese calificativo testigo es tan clave. Y présteme mucha atención, por favor. Vamos a hacer algo didáctico. Yo quiero que vamos a dividir dos dimensiones para hacerme claro. Y usted se va a habituar en una dimensión que es la que voy a describir, y después vamos a mirar, pero no solamente a observar, sino a través del día de hoy a vivir esa otra dimensión que Dios quiere que vivamos. La dimensión que hablo es los relatos que Jesús o la Biblia hace de Jesús. Siempre hemos hablado de 4 evangelios, aunque yo prefiero más bien corregir que no son 4 evangelios, porque el evangelio es uno solo. ¿Cuántos evangelios son? Uno solo. Y es uno solo manifestado en cuatro perspectivas. Por ejemplo, Mateo ve a Jesús como un rey, y por eso usted va a ver 18 veces en el libro de Mateo hablando hijo de David. Es decir, que la claridad que le da Mateo, que era un publicano, respecto a Jesús es como el rey. Marcos no lo ve como el rey. Marcos lo ve como el siervo sufriente, que habla Isaías 42. Lucas, que ahorita les voy a hablar un poco de Lucas, lo ve como el hombre perfecto, y por eso es que usted ve que en Lucas siempre hace referencia del Hijo del Hombre como el único hombre perfecto en esta tierra. Pero lo especial es que Juan lo ve en la dimensión de Dios. Juan lo ve como Dios mismo. Por eso el nombre de Dios, donde muchos le han calificado el Elohim, está basado por allá en Éxodo 3:14, cuando
Moisés le dice a Dios mismo: si yo voy en representación tuya, ¿qué nombre utilizaré? Y le dice esa misma voz: yo soy el que soy, que significa el eterno, el que siempre ha existido. Y esa palabra yo soy es la que Jesús usa en el libro de Juan reiterativamente. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Esa es la dimensión. Cuando usted hace los complementos de esos cuatro, son cuatro perspectivas en las cuales estos hombres vean a Jesús en los evangelios. Pero présteme atención a esto. Cuando uno estudia ya el libro de los Hechos, una dimensión cambia. Algo pasa, algo sucede. La perspectiva de Jesús en el libro de los Hechos es tan diferente a la perspectiva que habla de Jesús en los evangelios. Porque vamos a ver Jesús circunscrito en los evangelios en su manera humana débil. Presten atención a lo que voy a mostrar. Y voy a llamar a cualquier persona aquí, específicamente un hombre. Porque cada persona que está allí sentada y yo que estoy aquí parado, nos vamos a identificar con él. Primeramente, yo como hombre, ¿quién soy yo para juzgarte? Porque soy otro igual a ti que tiene conflictos, que tiene problemas internos, que tenemos debilidades, que tenemos fallas, que nos equivocamos. A veces pensamos que es uno solo el que tiene el problema, pero cuando vamos a ver en la introspectiva divina encontramos que somos una mar de complejidad. Y mira este cuadro. Toda persona tiene dos cuadros cartesianos en su interior. Un cuadro cartesiano es algo que mide una línea vertical, una línea horizontal. Y vamos a mostrar a través de un plano cartesiano líneas de crecimiento o decrecimiento para ver si esa persona ha avanzado o ha decrecido. Y los dos planos cartesianos es que el mundo secularista, cuando hablo del mundo secularista, es este mundo humano, mide el cuadro cartesiano es en sus posesiones, cuánto tiene, cuántas casas ha comprado, cuántos carros, cuántos cartones. Entonces la gente te valora por eso y vales por eso. Y hay muchos, en estos días vi la vida de un médico exitoso en todas sus áreas, pero fracasado en su núcleo familiar, sus hijos, su esposa. Pero el mundo no lo ve fracasado. ¿Por qué? Porque lo valora, son por posesiones. El otro cuadro cartesiano que usted y yo tenemos se llama el cartesiano, o plano cartesiano espiritual. Diga conmigo, espiritual. Y ese plano cartesiano espiritual me muestra a mí cuál es mi avance en mi vida interior para con Dios. La palabra antropos, de ahí viene antropología, una palabra griega, antropos, hombre. Pero la concepción etimológica de antropos significa aquel que mira hacia arriba. Ese es el significado de antropos. Por eso Dios diseña al hombre, la única creación, para mirar a un creador. Pero cuando el hombre cae en el pecado, comienza a ver a Dios distorsionadamente. La distorsión de la manera como el hombre ve a Dios es producto porque ya es un hombre pecador y no puede ver diáfanamente a ese Dios verdadero. Y de allí es donde se forman las religiones. Existen más de 23.700 religiones existentes en este mundo. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado, ese mal tan intrínseco, tan arraigado que tenemos todos, sin excluir a nadie, no nos deja avanzar espiritualmente. Es un mal que la gente no entiende y que solamente lo entendemos a través de la lupa de la Biblia. Pensamos que podemos superar el pecado con la educación. Tratamos de ser íntegros o éticos sin necesidad de la moralidad, sino que interponemos lo que es la educación, pero encontramos que es impotente, insuficiente poder lograr ese nivel que me exige. Y atención, por causa del pecado, ese plano cartesiano siempre va a ir, que el hombre día tras día va a ir separándose de Dios. Y entre más se separe, más uno solo se siente. Y quiero decirles algo, toda persona cuando comienza a caminar en el trasegar de este mundo, cuando comienza más lejos, vive uno de Dios.
¿Y cómo se da cuenta? Que me siento más solo, que me siento más frustrado, que nada me sale bien, que me siento desdichado, que puedo tener todo a mi alrededor, puedo tener casas, puedo tener amigos, puedo tener personas, pero me siento más solo, más triste es mi vida. Y no quiero que nadie lo sepa, no quiero que nadie perciba eso. Y comenzamos a vivir una vida hipócrita, comenzamos a tener facetas, máscaras, que queremos mostrarle a la gente una cosa, lo que realmente yo soy. Y este plano cartesiano solamente lo puede medir Dios. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que algún día, y yo voy a poner, bueno, preciso, este cuadro negro aquí. Algún día usted y yo, no sé si tocó este cuadro, pero eso se llama, en psicología, se llama la soledad existencial. Y la soledad existencial la tocamos todos. Aquí, este lugar, donde uno se siente el ser más mísero, más incomprensible, más nefasto, más indecible. Por tanto, usted, sea joven, bonita, bonito, preparado, de buena familia, o lo contrario, tanto el uno como el otro, en este punto, todos somos necesitados de nuestro Dios y de nuestro Creador. Esta es la parte que me interesa, porque cuando Jesús viene a él, él va a tomar la posición de él, pero una posición bajo cero, en quiebra. En contabilidad se utiliza mucho el informe de estás en saldo en rojo, más gastos que ganancias. Ahora, dígale por favor al que está al lado, tu vida, dígaselo sin temor, diga saldo en rojo, aunque lo tengas todo. Y esta parte es la que me interesa, porque es la que Jesús va a tomar en tu vida, es la que Jesús va a proceder a recuperar. Él es el que va a recuperar una imagen perdida. Y lo que me gusta del Señor Jesús, por eso lo amo tanto, y cada vez que yo predico esto, por eso predico de Jesús con tanta pasión, porque uno sin Él no es nada. Yo siempre digo esta frase: cuando Jesús está en mí lo tengo todo, cuando no lo tengo a Él me falta todo. Este hombre desdichado, mísero, perdón que te lo diga, pero decírtelo a ti es decírmelo a mí también, digno de conmiseración, acomplejado. Sí, eso éramos nosotros, todos. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? Si cuando Él viene a esta tierra en manera de hombre, en esa cosmovisión humana, Él viene a tomar mi lugar. Y la Biblia dice en Filipenses que toma la función de siervo. Esa palabra doulos, que es siervo. Si usted supiera la connotación que tiene alguien que está quebrado, alguien que no tiene la manera propia de poder salir adelante, y el Señor, por eso se le llama el sustituto. ¿Y sabes qué sustituto? Quítate tú y yo tomo tu lugar. Jesús tomó tu quiebra y mi quiebra. Él comienza contigo desde abajo, no desde abajo, en lo perdido, porque lo más vil y menospreciado, Dios lo hace brillar en su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria? Y Él comienza a recuperar y a hacer todo un proceso. Y aquí en esta posición es que nosotros tenemos que comenzar. Dios hace y traza un plan perfecto. ¿Todos nos identificamos con Él? Claro que sí, todos los presentes. Ahora, usted va a ver la vida de los discípulos, que Jesús comienza a hacer un trabajo. Primeramente estaba todos los días con ellos, enseñándoles. Pero yo me pongo a ver la vida de los discípulos dentro de la humanidad de Jesús, porque la humanidad de Jesús, esa humanidad que tomó de ti, que tomó de mí, es una humanidad débil, pero sin pecado. La Biblia dice que fue tentado en todo. Jesús vivía en un cuerpo limitado y tenía que ser de esa manera para enseñarnos a depender de Dios, porque Jesús todos los días tenía que ir a orar muy temprano, enseñándonos dependencia absoluta. Pero a mí me llama la atención cómo Jesús enseñaba, y los discípulos, a pesar de que le siguieron, a pesar de que estaban con Jesús, no entendían. ¿Usted se puede imaginar este cuadro? Voy a hacer simplemente la mímica que le estoy enseñando, pero ustedes por favor hagan simplemente cara como que no entienden ya mucho. Ustedes con sus gestos, su gesticulación, muestren como yo le estoy enseñando. Eso pasaba con Jesús. Entonces, ¿cómo es el rostro de ustedes? El uno se mira al otro y usted ve, y era el mismo Jesús. Y acuérdate que Jesús, en su manera humana, tratando de llegar a los discípulos. Pero por aquí, venga mi hermano, por aquí se levanta Pedro, porque en una de esas disertaciones
le dice: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y usted cójame el hombro y lléveme a un lado. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Vengamos a hablar muy clarito. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Por allá tuvo que Jesús decirle: quítate de mí, Satanás. Y en una de esas, los discípulos de Jesús se pusieron a pelear. Juan y Pedro, que quién quería ser el mayor. Y qué gran controversia había allí. Y aquí viene algo interesante. Esa dimensión de Jesús la encontramos en su humanidad. Pero esa humanidad de Jesús tenía que cumplir un propósito. Cuando yo hablo de resurrección, me gusta mucho colocar un ejemplo. Coja una pepa de frijol, la tarea que hacen nuestros hijos o nietos al colegio, que es la tarea más común. En un vaso de cristal, un frijol, póngalo en un algodón, póngalo en agua, todos los días obsérvelo. Y cuando usted comienza a observar, ¿qué observa? Al tercer día o al cuarto día o quinto día, ese frasco huele horrible o huele feo. Se lo voy a describir de esta manera. Lo que usted está observando es algo que se llama proceso de muerte. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Y después dice la Biblia, pero después de mucho. Entonces lo que usted va a ver es que ese caspeto, ese caparazón comienza a morir, a podrirse, y después comienza a salir el retoño, haciendo referencia que sale una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hará cosas nuevas. Levánteme la mano y dígame: estoy listo para lo nuevo que viene en mi vida. Y cuando tú vives en la dimensión de lo nuevo, tu hogar es afectado por eso, tus hijos, tus finanzas, todo lo que está a tu alrededor. Pregunta, y quiero hacer una pregunta aquí a todos los integrantes, todos los que están aquí. Cuando Jesús resucita, ¿la gente cree? ¿Los discípulos creyeron? Hubo uno de los discípulos de Jesús que tuvo ¿qué? Tuvieron que meter el dedo en la llaga para poder creer. Pero vamos a ver que Jesús estuvo con ellos hablándoles sobre el reino de Dios. Él les dice: va a venir el Espíritu Santo, que los va a transformar y los va a llenar de poder y los va a llevar a otra dimensión. Y ustedes van a ser testigos de lo nuevo que viene y testigos de la resurrección. Atención, se le decían testigos de Cristo porque fueron testigos oculares de ver a Jesús resucitado, de la resurrección. Vamos a encontrar textos, por ejemplo, como este, Hechos 1:22, leámoslo por favor allí, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo, atención, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Si usted ve Hechos 2:32, vamos a encontrar lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, cual todos nosotros somos testigos. En Hechos 3:15 encontramos lo siguiente: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Efesios capítulo 2 verso 1. Efesios capítulo 2 verso 1. Él me dio vida a mí cuando yo estaba muertos en delitos y pecados, en los cuales anduve en otros tiempos, en aquellos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, me dio vida juntamente con Cristo y me hizo resucitar juntamente con Él. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No sé cuántos pueden levantar la mano en este momento, pero muchas cosas a partir de hoy, a través de la fe por la palabra, se van a abrir. Se abre brecha. Dios abre caminos donde no lo hay. En el nombre de Jesús, ¿usted lo cree? ¿Cuántos dicen aleluya?
se abre brecha. Aquí viene. Ahora, présteme atención. En las fiestas es así, Pascua, pero en Israel pasa un fenómeno, sucede un fenómeno. Es que al tercer día, las tierras de Israel, eso solamente sucede allá, comienzan a salir brotes prematuros, bien sea de trigo, bien sea de cebada, y brotes se le llaman los frutos prematuros. Entonces los judíos dicen, estos se llaman los primeros frutos o las primicias, que significa que estos granos se adelantaron, porque a partir de ese momento, mire, a partir de ese momento, los judíos cuentan 50 días, 1, 2, 3, donde celebran algo que se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de las gran cosecha, ¿ya? Gran cosecha después de estos primeros frutos. Entonces vamos a ponerlo de esta manera: Jesús muriendo, Jesús resucitando. Vamos a contar 50 días porque hay una promesa que en la fiesta de las cosechas hay algo que se va a cumplir que se llama el Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Nunca ellos se imaginaron eso. Los discípulos están aquí, Jesús está con ellos 40 días, faltan 10 días. Y cuando se cumplen los 10 días, los discípulos están en un aposento alto. Cuando dice la Biblia, y el Espíritu Santo vino de repente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cosa que no había pasado ni en los evangelios, ni en los textos antiguos testamentarios. Solamente era una sombra. El Espíritu Santo llegó a venir sobre Sansón, pero volvía y se iba. Sobre David, sobre Salomón, para tomar alguna decisión. Pero aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que van a creer en Jesús. Van a decir conmigo: la vida espiritual es otra dimensión que yo necesito vivir diariamente. A partir de ese momento, en los discípulos mudaron y se convirtieron en testigos de vida. Atención, testigos de vida. Lo que está muerto resucita. ¿Lo que está muerto qué? Resucita. Ese es un testigo de Cristo. ¿Cuántos testigos hoy se levantan a ver las obras portentosas del Señor? A ver lo grande y sobrenatural. Cuando uno muda en este hombre espiritual, la cosmovisión cambia. Es decir, que nuestra manera de hablar, de ver las cosas, de ver este mundo cambia. Nosotros comenzamos a declarar que nuestra ciudadanía es de allá arriba y no es de esta tierra. Comenzamos a darle valor a lo espiritual. El Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo toma control de tu vida, de tu hogar, de tus finanzas. El Espíritu Santo toma control absolutamente de todo. Vamos a levantar la mano y decir: Señor, hoy vamos a ver cosas grandes, sobrenaturales, en el nombre de Jesús. Libro de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 habla de la resurrección de los muertos. Pablo hace toda una apología porque comenzaron a formarse grupos donde comenzaron a decir: Jesús no ha resucitado. Usted sabía que el tema más polémico hoy en día en el mundo educado, llamémosle así, en el mundo educado, es la resurrección. Y Pablo dice esto: oigo y escucho que hay muchos que dudan de la resurrección de Jesús. Y mire,
Declaro, hermanos, el evangelio que yo predico, dice Pablo. Verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis es en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después apareció a Cefas y a los 12. Después apareció a 500. Y mira todos los testigos que comenzaron a añadirse. Después apareció a más de 500. Porque tú eres testigo de las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Mira, atención. Y el verso 8 dice, y por último aparece a mí como un abortivo. Es decir, no significo nada. Y como un abortivo aparece a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Yo no sé cuántos errores has cometido. Yo no sé cuántas veces las has embarrado. De algo estoy seguro. La Biblia dice que al que más peca, más Dios tiene misericordia y más Dios ama. Porque si no hubo resurrección, voy a parafrasearlo, si Jesús no resucitó, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, ¿qué? Es mi predicación. Yo aquí estaría haciendo un payaso. El mensaje que estoy dando no tendría valor si Cristo no hubiera resucitado. Vano sería el trabajo de cada líder aquí de abrir células y hablar de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la Biblia, seríamos dignos de conmiseración. Léalo, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero mire lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por la resurrección de los muertos entró la vida. Jesús es la primicia. Luego los que son de Cristo y en su venida. Carismática al mundo, donde los milagros son